Buenas tardes a todos. Reciban un cordial saludo de parte del Café Jurídico Derecho y Sociedad. Les damos la bienvenida a los diálogos jurídicos. Mi nombre es Maricielo Vega Miguel, miembro de este círculo académico, y esta tarde estaré a cargo de la moderación. En esta oportunidad contamos con la participación de la doctora Yesenia Escarcena Bomaní, a quien agradecemos la gentileza que ha tenido para acompañarnos esta tarde. La doctora Escarcena es abogada egresada y titulada por la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, con estudios de maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad Nacional Federico Villarreal y doctorado en Derecho en la misma Casa Superior de Estudios. Ha sido fiscal provincial penal con el nuevo Código Procesal Penal. Ha sido abogada delegada de la Procuraduría Pública del Ministerio Público de Lima. Ha sido abogada de la Procuraduría Pública Regional de Ayacucho, adscrita al área civil, constitucional y laboral. Fue 2 veces miembro de la Junta Directiva del Ilustre Colegio de Abogados de Ayacucho y actualmente es comisionada adscrita al área de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo de Ayacucho. En esta ocasión, la doctora Escarcena disertará sobre la violencia de género en el marco del texto único ordenado de la Ley 3036-4 y el Decreto Legislativo 1470. Cabe señalar que la dinámica de este diálogo jurídico consiste en 2 etapas: la disertación y la ronda de preguntas. La disertación se realizará por un lapso de 1 hora y la discusión por un tiempo de 30 minutos, para lo cual pueden ir dejando sus preguntas en la caja de comentarios de esa transmisión para trasladárselas al ponente terminada su exposición. Sin más, doy pase a la doctora Yesenia Escarcena. Adelante, doctora. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, vamos a iniciar a abordar el tema para el cual nos han convocado, no sin antes mandar mis deseos de buena salud para cada uno de ustedes, los presentes, y también de vuestra familia. El tema que nos convoca hoy, pues es un tema importante que no ha dejado de estar en la agenda nacional, ¿no? Del gobierno nacional. Vamos a hablar sobre lo que es la violencia de género, ¿no? O la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Es así que el Estado, con la finalidad de prevenir, erradicar y sancionar este tipo de violencia, ha promulgado la Ley 3036-4, la que todos tenemos conocimiento, y precisamente se llama así, Ley para prevenir, erradicar y sancionar ¿no? la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. ¿Pero qué entendemos por grupo familiar, ¿no? O integrantes del grupo familiar? Los integrantes del grupo familiar son todos aquellos que forman parte de la familia, ¿no? Que viven con nosotros, en nuestras casas, si queremos decirlo así, sin importar el tipo de familia que sea. Por ejemplo, ¿no? Puede ser una familia nuclear que está compuesto por papá, mamá, hijos, una familia extensa de repente, ¿no? Por papá, mamá, hijos, abuelos, sobrinos, ¿no? Nietos, o una familia monoparental. La familia monoparental que solamente puede ser papá, ¿no? Papá con los hijos, o la mamá con los hijos. O puede ser también una familia que actualmente se está hablando mucho de esta familia, ¿no? Siempre han existido, pero actualmente ya se le está dando, se le está hablando mucho de este tipo de familia y se le ha denominado como familia ensamblada, ¿no? Las familias ensambladas que no son otra cosa que mis hijos, ¿no? Y los hijos de mi pareja, que no son precisamente los míos también, nos unimos todos en una sola familia, ¿no? Entonces, esa ley 3036-4 va a proteger a todo ese tipo de familias, ¿no? Sin importar el tipo que sea, como los que hemos mencionado, sin importar el tipo de estado físico. Puede ser, bueno, estas son niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores o personas con discapacidad. La finalidad de esta ley 3036-4 es básicamente, como dice, ¿no? El nombre, el de prevenir, erradicar y sancionar todo tipo de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, así como sancionar al agresor, ¿no? Al que produjo ese daño, y también pues llevando como
como objetivo la reeducación del agresor, ¿no? Consecuentemente, como dice la ley, exactamente dice, y consecuentemente la reeducación del agresor, ¿no? Es así, pues, que la ley tiene la finalidad también, con eso de prevenir, erradicar y sancionar, el de que la mujer y los integrantes del grupo familiar puedan gozar libremente de sus derechos, ¿no? Y tener una vida plena, libre de violencia. En este sentido, es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables el encargado de articular, coordinar, incluso vigilar el cumplimiento debido de esta ley. A continuación, vamos a ver, disculpen, a continuación, vamos a ver el contenido de esta ley. Vamos a hablar primeramente del sexo. El sexo, como nos dice la literatura jurídica, ¿no? En general también, que el sexo es el aspecto biológico que va a definir a una persona, el de ser varón y de ser mujer. En tanto, el género se va a referir a aquellas identidades o las funciones y atributos que están construidos socialmente de las mujeres y de los hombres, ¿no? El significado social y cultural que se le va a atribuir a esas diferencias, ¿no? Básicamente que van a ser biológicas, los cuales pues deben estar sustentados o basados en temas de igualdad de oportunidades. Esta igualdad de oportunidades que a lo largo del tiempo no han sido visibilizados por el Estado y también pues por la sociedad en sí misma, ¿no? Pues están plagados de ciertos estereotipos que no necesariamente dejan que avance esa igualdad que todos ansiamos, ¿no? Pero ¿qué entendemos por estereotipos? Los estereotipos son es una imagen o idea exagerada o simplificada que tenemos de un grupo humano, ¿no? Por ejemplo, todos sabemos, ¿no? Y hemos escuchado en algún momento de decir que la mujer debe dedicarse a la familia o al cuidado de los hijos, nada más. Que los musulmanes, por ejemplo, son terroristas, ¿no? Tenemos ese estereotipo. O los gordos son buena gente, o los selváticos son promiscuos. Entonces, todas aquellas ideas que ya tenemos fijadas de repente sin querer o inconscientemente lo decimos o lo pensamos, ¿no? Estos estereotipos o roles se ven reforzados cada día. Por ejemplo, con mucha sorpresa veía un titular en el periódico, precisamente era Perú 21, en el que señalaba, ¿no? Supermercado se disculpó con cliente por vender los polos que incitaban a la violencia contra la mujer. Y efectivamente, la imagen era tan explícita, ¿no? Implícita, de señalar que habían hecho en el polo dos recuadros, ¿no? En el primer recuadro se veía pues a una pareja, mujer y varón, y en el segundo recuadro se veía a la misma pareja. Bueno, el primer recuadro tenía como título Problemas, ¿no? Eran una pareja. En el segundo recuadro había una pareja también, mujer y varón, en el que el varón de una patada saca del recuadro a la mujer, ¿no? Es pareja. Y ahí decía, y el título del recuadro era Resuelto. Entonces, ambos cuadros decía Problema resuelto. Esos hechos, de repente sin querer, o ellos creen que es una broma, ¿no? O que no tiene importancia, eso verdaderamente sí afecta, ¿no? Y alimenta los estereotipos de la gente en pensar que, bueno, en este caso, ¿no? La mujer puede ser un problema dentro de una relación. De la misma forma, hemos verificado, ¿no? Hemos revisado en las redes sociales que se vienen convocando a cursos, talleres, ¿no? En el que también veía con mucha sorpresa que un ministerio de este país señalaba, ¿no? Curso, taller, conciliando mi trabajo y mi familia. Y en el dibujo, o el gráfico en el que invitaban al curso, taller, se podía verificar a una persona, una mujer, ¿no? Conciliando supuestamente con su oficina, tenía al bebé, tenía una cocina, tenía un cucharón y tenía varias cosas. Entonces, son estereotipos que de repente las personas sin querer, ¿no? los exteriorizamos, ¿no? Pese a que todos queremos que haya igualdad entre varones y mujeres,
Sin embargo, somos nosotros mismos que sin querer o sin darnos cuenta, como reitero, alimentamos ese sentido de la diferencia entre varón y mujer. En este sentido, la ley ha señalado diferentes principios en los que se va a basar, ¿no? En este sentido, vamos a verificar lo que es el enfoque de género, ¿no? El principio del enfoque de género. El enfoque de género es pues una perspectiva que nos va a permitir la realidad, ver la realidad, identificando los roles, ¿no? A las mujeres de feminidad y a los varones de masculinidad en nuestra sociedad, así como las relaciones de poder y desigualdad que se producen entre ellos. En tanto, el enfoque, como señalamos y reiteramos también, y así está señalado en la ley 3036-4, que debe estar orientado básicamente a buscarla o a lograr la igualdad, ¿no?, entre varones y mujeres. Hemos señalado también que el problema de la violencia contra la mujer es un problema que no solamente se vive en nuestra nación, ¿no? Es un problema internacional. Es por eso que a nivel internacional también se han promulgado, se han aprobado en varios, se han pactado, ¿no? Se han suscrito varios convenios con la finalidad de erradicar este tipo de violencia. Por ejemplo, en el Sistema Universal de Derechos Humanos, ¿no?, podemos identificar a dos tipos de tratados, un tratado general y un tratado específico. ¿No? En el tratado general podemos encontrar al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En el tratado específico, una convención de eliminación de todas las formas de violencia y discriminación contra la mujer. En el sistema interamericano de derechos humanos, igualmente, verificamos que hay un tratado general y un tratado específico. En el tratado general encontramos a lo que es la Convención Americana de Derechos Humanos, y en el tratado específico verificamos en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, el conocido comúnmente por todos como la Convención de Belém do Pará. Entonces, ¿qué nos dice el texto único ordenado de la Ley 3036-4? ¿Qué nos dice que es la violencia contra la mujer? En la ley señala que la violencia contra la mujer es toda acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, ¿no? El ámbito de estas acciones o estas conductas que van a producir esos daños a la mujer o a su entorno familiar pueden ser en el ámbito público o en el ámbito privado. Es decir, se va a producir pues en un concepto de una relación interpersonal de responsabilidad o confianza que va a haber pues entre el agresor y la víctima o la agraviada, ¿no? Entonces, identificamos tres formas en donde se van a producir este tipo de violencia. Primero, dentro de la familia, ¿no? O cualquier relación interpersonal. No va a importar si entre el agresor y la víctima haya existido algún tipo de relación confidencial, no importa, ¿no? También se puede producir en la comunidad, ¿no? Puede ser perpetrada por cualquier persona, pues son susceptibles, por ejemplo, ¿no?, a una violación sexual, una tortura, trata de personas, una prostitución forzada, un secuestro o acoso sexual en lugares de trabajo, ¿no? Y por agentes del Estado también pueden ser producidos, ¿no?, en cualquier lugar, sin importar pues que el agente o el agresor tenga la calidad de servidor o funcionario público, ¿no? Tanto en un estado de, no si puede ejercer funciones militares, funciones administrativas, no importa. Entonces, la ley de 3036-4 nos identifica también los siguientes tipos de violencia. Una violencia física, psicológica, sexual y económica o patrimonial. La violencia física, de manera muy rápida, ¿no?, muy resumida, ya que todos hemos oído hablar, ¿no?, y sabemos en qué consiste, va a ser pues cualquier acción que cause daño a la integridad física o en la salud. Este tipo de violencia física va a incluir también a cualquier tipo de maltrato por descuido o negligencia, ¿no?, por privación de cualquier tipo de necesidades básicas que hayan ocasionado a la víctima, ¿no?, o al agraviado o a su entorno familiar
lesiones, ¿no? Lesiones en su cuerpo. Entonces, sin importar, dice la ley, el tiempo de recuperación que ha tenido, ¿no? sobre esa lesión física del cual ha sido víctima. En ese sentido, surge la pregunta, ¿puede haber violencia física sin contacto físico con la agraviada? La respuesta en ese sentido puede ser sí, porque la ley nos dice que incluso hay violencia física cuando se deja de proveer las necesidades básicas a la agraviada, ¿no? Por descuido, por maltrato, negligencia, ¿no? Por ejemplo, si no se cumple con dar una alimentación correcta a la agraviada, esta pues puede tener algún tipo de enfermedad y puede, pues, digamos, ¿no? Sufrir producto de ello algún tipo, pues, incluso puede estar internada en el hospital o algún daño permanente o, pues, ¿no? O temporal, ¿no? Que pueda tener sobre la violencia física que haya tenido, ¿no? Por ese hecho del descuido o privación de no proveer los alimentos, ¿no? Adecuadamente o en su tiempo. También se identifica la violencia psicológica. La violencia psicológica que básicamente consiste en controlar, aislar, humillar, ¿no? A la agraviada, ¿no? Incluso estereotiparla, ¿no? Bueno, ¿no? Ya conocemos los términos de estereotipación, ¿no? Que pueden ser perpetrados, pues, también dentro de la casa, en el interior del domicilio, también en la comunidad o dentro del trabajo. La violencia sexual, como todos sabemos, también son aquellos hechos que se cometen sin el consentimiento de la agraviada, ¿no? O bajo coacción. Estos básicamente no necesariamente pueden significar penetración o contacto físico con la agraviada. Esto también puede sufrir violencia sexual cuando por acoso sexual callejero, ¿no? Y en esos casos pues no hay una relación, no hay un contacto físico con la agraviada, sin embargo puede ser lesionada de manera sexual, ¿no? En la calle por los insultos que puedan tener, los piropos, entre comillas, que se les da de tono sexual, ¿no? La violencia sexual también va a incluir la exposición de material pornográfico, ¿no? Que van a impedir a la víctima o a la agraviada decidir voluntariamente sobre la vida sexual o reproductiva que ésta va a escoger para su vida, ¿no? Siempre y cuando sea, pues, mediante amenazas, coerción o intimidación. Y la violencia económica o patrimonial, que también nos habla la ley, que señala que es cualquier acción que va a ocasionar menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de las mujeres por su condición de tal, ¿no? Por ejemplo, la turbación de la posesión, una retención, una destrucción, apropiación de documentos personales, me refiero, ¿no? Todo lo que tenga que ver con los bienes materiales que tengan como pareja o la mujer, ¿no? O que haya alcanzado sola en obtenerlo, ¿no? Entonces, también se produce la violencia económico-patrimonial cuando el agresor va a pues despojar de sus honorarios, por ejemplo, ¿no? Y la típica frase en la que dice, bueno, ya te pagaron, ahora dame la plata porque tú no sabes administrarlo, o tú gastas en tonterías, o cosas así, ¿no? Hay otro ejemplo también clásico de lo que es la violencia económica o patrimonial, en la que es pues considerado como cuando el agresor va a evadir sus obligaciones alimentarias. En ese sentido, no solamente la mujer va a ser pasible o agraviada por este tipo de violencia, sino también el hijo, ¿no? Que no ha sido atendido oportunamente por el padre, ¿no? En acudir alimentariamente. Entonces, hablamos en este sentido, hablamos de que la norma o la ley va pues proteger a todos los miembros de la familia, como habíamos dicho, ¿no? Entonces recordamos que va a proteger a la mujer, ¿no? En cualquier estado, ¿no? De su vida, ¿no? Al niño, a la niña, a los adolescentes, a las personas adultas mayores y a las personas con discapacidad. Pero ¿qué derechos tiene la víctima de violencia, ¿no? La víctima tiene derecho a un buen trato del personal de salud, ¿no? A una integral calidad para su recuperación física o mental, a interponer una denuncia, el cual va a tener o es gratuita, ¿no? Y al mismo tiempo a ser
mencionado, ya sea registrada esa denuncia debidamente por el personal que es competente para la recepción, una atención gratuita en los servicios de emergencia, ¿no? También que se garantice la integridad física, psíquica y sexual de la víctima o agraviada. Y un tema muy importante, que no se proponga conciliar con el agresor. Tampoco está prohibido, bueno, la norma prohíbe que la agraviada confronte con su agresor, ¿no? También tiene derecho a estar en espacios seguros que garanticen la privacidad y su intimidad, ¿no? También tiene derecho al registro de casos con información sobre atención de tipo de violencia y el vínculo que tenga con el agresor, ¿no? Eso es lo que nos dice la ley 3036-4. Ahora bien, en el mes de diciembre del 2020, ¿no? El año pasado, la Defensoría del Pueblo ha pues publicado el resultado de una supervisión realizada a la línea 100, ¿no? A los servicios prestados por la línea 100 en el marco de la COVID-19, ¿no? O sea, cuál era la capacidad que tenía la línea 100 para atender esos tipos de violencia contra la mujer. En ese sentido, pues se ha verificado, ¿no? Que el personal de la línea 100, ¿no? Sabemos que está conformado por un equipo multidisciplinario de profesionales, ¿no? Hay psicólogos, abogados, trabajadores sociales que están capacitados para poder asesorar, ¿no? Y resolver las consultas que tengan las personas que llaman a este servicio, ¿no? Siempre es por algún tipo, para comentar, para consultar o para solicitar asesoría por algún tipo de violencia que vienen sufriendo. En este sentido, este resultado de esta supervisión ha dado como, bueno, valga la redundancia, ha dado como resultado de que se han identificado además otras formas de violencia, ¿no? Por ejemplo, además de las que conocemos, ¿no? Como la violencia de pareja, en la que siempre hemos visto esta forma de violencia, ¿no? El feminicidio, la trata de personas con fines de explotación sexual, ¿no? Han llamado personas indicándole este tipo de violencia, acoso sexual en lugares públicos, los llamados acosos callejeros, la violencia obstétrica también, esterilizaciones forzadas, el hostigamiento sexual, el acoso político, que actualmente lo estamos viendo. A propósito de ello, yo les quería comentar lo siguiente, ¿no? Entiendo que también han escuchado o han oído hablar del tema. Este acoso político no es un tema nuevo en realidad. Bueno, han estado sucediendo por mucho tiempo, sin embargo, de repente no tenía un adecuado tratamiento, ¿no? No sé si recuerdan cuando en algún departamento en el que el gobernante tenía como vicegobernadora pues, a una mujer, el Consejo Regional de ese departamento había solicitado, ¿no? Que se le baje la remuneración a la vicegobernadora por ser mujer, alegando que es una figura decorativa. La mujer no podría hacer los mismos trabajos que un vicegobernador si fuera varón. En ese sentido, ella ha acudido, ¿no? Tenemos conocimiento de la Defensoría del Pueblo y ha solicitado la intervención, porque se ha identificado el problema como acoso político y pues se ha logrado que se permanezca con el salario pues, con el que ha ingresado, ¿no? Pues no era concebible que sea una figura decorativa, ¿no? Entendemos que las diferencias que hay entre varón y mujer son básicamente biológicas, no de otra forma. Entonces, o también el caso que todos sabemos, ¿no? El de Gaela Cari, ¿no? Esta persona que es transexual, que pretende llegar al Congreso, en la que ella señala, ¿no? Que está siendo duramente criticada por su opción sexual, indicando que ella no puede ser congresista, representar a su región, Ica, porque ella está pues hecha para que sea peluquera o dama de compañía. Entonces son varios estereotipos que todavía nosotros mantenemos en nuestra cabeza, en nuestro pensamiento, y las exteriorizamos sin quererlo, ¿no? Así también tenemos aquel tipo de violencia que devienen de los conflictos sociales, violencia en conflicto armado,
También se han identificado las violencias y en las tecnologías de información y comunicación, ¿no? Ya sabemos que muchas personas utilizan el Facebook, el Twitter, no sé, pues los mensajes, otros medios tecnológicos para poder, pues, denigrar a la mujer o a los miembros o integrantes del grupo familiar, ¿no? Felizmente también ya la ley, pues, ha ido a la par, ¿no? Ya no es, como decía Fernando de Trasmier, ¿no? El derecho está anquilosado en el tiempo, decía, ¿no? Y señalaba que mientras se preparaba una norma para sancionar un hecho, el hecho ya había evolucionado, ¿no? Entonces se necesitaban nuevas normas, revisarlas, rectificarlas, derogar y ampliarlas, ¿no? Y revisarlas nuevamente. Entonces, y es verdad, ¿no? Los hechos van avanzando, como en el caso del sicariato, ¿no? De haber ocurrido estos hechos, el Estado, el legislador pensó y ideó cómo vamos a tratar y vamos a funcionar, entonces se ha ido incorporando al Código Penal. También se ha identificado el tipo de violencia por orientación sexual, violencia contra mujeres migrantes, violencia contra mujeres que tienen el VIH, violencia contra mujeres privadas de su libertad. Este tipo de violencias también han sido conocidas o recibidas por la línea 100. Entonces nosotros nos preguntamos, pero ¿cómo una mujer que está privada de su libertad puede ser víctima de un delito, de algún tipo de violencia, ¿no? Sin embargo, se ha verificado también, ¿no? De acuerdo a estas llamadas, que son los mismos, las parejas o los familiares que van, pues, cuando los visitan, quienes ejercen ese tipo de violencia sobre ellas, y además también en algunos otros casos se han verificado que son las personas de seguridad quienes, pues, realizan chantajes sexuales u otros, ¿no? Sobre las mujeres que están privadas de su libertad. Asimismo, se ha identificado la violencia contra mujeres con discapacidad, ¿no? Bueno, ellos ya sabemos que no están en la capacidad de defenderse y muchas veces dejan pasar los hechos, no denuncian, no comentan, y bueno, y queda en nada, y se vuelve reiterativo los hechos, ¿no? Entonces, hablamos también sobre la denuncia. La ley 3036-4 nos dice que para que la denuncia se inicie o se inicie el proceso especial, la denuncia debe ser presentada de manera escrita o verbal, ¿no? La denuncia escrita, como ya sabemos, lo presenta, no requiere ser un abogado, ¿no? Pues describe los hechos en el que consiste la denuncia, o los hechos en el que consiste, pues, la agresión, ¿no? Una historia sobre los hechos, o pues puede presentarlo de manera verbal, ¿no? Solo va a bastar, cuando es verbal, realizar un recuento sucinto de los hechos, ¿no? Esta puede ser presentada por cualquier persona, ¿no? También puede ser, obviamente, pues, ¿no? Presentada por la perjudicada, ¿no? O cualquier persona a su favor. También puede interponer la Defensoría del Pueblo, también, de acuerdo, así lo dice expresamente la ley 3036-4, que lo puede interponer la Defensoría del Pueblo también. Sin embargo, también se ha verificado, ¿no? En la práctica, que no solo la Defensoría del Pueblo puede presentarlo, sino también el Centro de Emergencia Mujer, ¿no? Si conoce un hecho, puede presentarlo, ¿no? La línea 100 también hemos verificado que sirve como un centro de referencia, ¿no? Recibe la denuncia o recibe el hecho, ¿no? Por el cual la agraviada le llama y le cuenta, y considera que es un hecho relevante. De hecho que sí, porque todo lo que tenga que ver con la violencia, ellos son conocedores del tema, inmediatamente pasan la comunicación a los centros de emergencia mujer, ¿no? Y ellos a través, pues, comunican a su vez al Ministerio Público o la policía, ¿no? Entonces es un centro de referencia también. También pueden presentar la denuncia los niños, niñas, adolescentes, ¿no? Cuando ellos son directamente agraviados, ¿no? Asimismo, esta ley 3036-4, disculpe, señala o obliga, ¿no? Señala la obligación de que tanto el personal de salud como el personal de educación están, pues, facultados, ¿no? A denunciar los hechos que ellos conocen en el ejercicio de sus funciones. Recordemos que son los miembros de salud, o las personas o los profesionales de salud y los de educación, generalmente los primeros en enterarse cuando hay algún hecho de violencia, ¿no?
los que concurren, ¿no? Por ejemplo, adolescentes en estado de embarazo, cual pues debe ser tomados con sumo cuidado, ¿no? Y al verificar que efectivamente esto haya sido producto de una violación sexual o se sospecha de ello, comunicar inmediatamente al Ministerio Público, ¿no? El personal competente para la investigación. Señala la ley que no es necesario, no es requisito poner huellas visibles, no se exige los datos precisos de la víctima. Entendemos que cuando hay otra persona que va a poner la denuncia a favor de la víctima, no es necesario que le indique los nombres completos, ¿no? Los apellidos completos. Ahora, si va la víctima directamente, pues también entendemos que obviamente que va a dar los nombres completos, ¿no? Lo que dice la 3036-4 también, que no se requiere el documento nacional de identidad, ¿no? Para presentar la denuncia. Entendemos también por el sistema que ellos manejan, ¿no? Que es las fichas de RENIEC, que las puedan ubicar directamente con el número o con el nombre, o el sistema, ¿no? que cuenta también a la Policía Nacional del Perú. De tal forma que ya no se trabe este proceso de denuncia, en el proceso especial hasta llegar a una sentencia en el caso llegue, ¿no? Para que no se deje impune este tipo de delitos. Entonces, ¿ante quiénes podemos presentar la denuncia? La ley 3036-4 nos señala que podemos presentar la denuncia ante la Policía Nacional del Perú, que por función le corresponde, ¿no? Las fiscalías penales o de familia, que también corresponden, los juzgados de familia, juzgados de paz letrado y los juzgados de paz. Estos tres últimos, están obligados a que si no son competentes en realizar el proceso o el procedimiento, deben remitir en el plazo más breve, máximo 24 horas, tanto a las fiscalías penales o de familia, para que ellos puedan iniciar el procedimiento correspondiente. Un tema importante que aborda esta ley 33, este texto único de la ley 3036-4, es el tema de las medidas de protección. Este tema, recuerden que este tema está, pues, se va a dar o se ha dado en un contexto normal, o sea, cuando no había emergencia sanitaria por la COVID-19. Entonces, esto se va a aplicar. Recuerden esto porque más adelante vamos a ver el tema de las medidas de protección en el decreto legislativo 1470. Entonces, miren, esta ley señalaba que las medidas de protección para la mujer víctima de violencia contra la mujer, pues va a ser dada básicamente con la finalidad de neutralizar o minimizar los efectos nocivos de la violencia que se ejerce, ¿no? Sobre la persona denunciada. Asimismo, va a permitir el normal desarrollo de la víctima, ¿no? De sus labores cotidianas, con la finalidad de asegurar, pues, integridad física, psicológica y sexual, o de la familia. Asimismo, va a resguardar sus bienes patrimoniales. Recuerden que si fue objeto de una violencia económico-patrimonial, mediante estas medidas de protección también van a ser resguardados todo lo que tenga que ver con sus bienes patrimoniales, ¿no? Esto va a estar sujeto al resultado de una ficha de valoración. Esta ficha de valoración, o para el dictado de las medidas de protección, ¿no? El juez va a verificar esta ficha de valoración. Si se trata de un riesgo moderado, de un riesgo leve, de un riesgo severo, de un riesgo leve, o si no se puede determinar el riesgo. Entonces, de acuerdo al resultado de este tipo de riesgos, el juez va a dictar, ¿no? Va a determinar el tiempo en el que se va a dictar esas medidas. Por ejemplo, si se trata de riesgo severo, el juez dictará las medidas de protección dentro de las 24 horas. Si se trata de riesgo moderado o leve, el juez dictará, pues, las medidas de protección en 48 horas, y si no se puede determinar el riesgo, ¿no?, que tiene la mujer o la víctima, emitirá las medidas de protección dentro de las 72 horas. Estas medidas de protección tienen su validez a nivel nacional y pueden ser, pues, de cumplimiento en cualquier dependencia policial. Solo van a ser dejadas sin efecto por orden judicial, nada más. Mientras no haya una orden judicial que señale deje de sin efecto las medidas de protección van a seguir, pues, ¿no?, de manera efectiva en protección de la víctima y su entorno, ¿no?, en el caso que corresponde.
Ahora, ¿a quiénes corresponde la ejecución de las medidas de protección? La ley 3036-4 señala que la Policía Nacional del Perú es el responsable de ejecutar las medidas de protección. ¿Ya? Para ello, deben contar con un mapa georreferencial, ¿no?, de registro de todas las víctimas de las medidas de protección que se les haya sido notificado. De la misma forma, van a o deben habilitar un canal de comunicación de fácil acceso, ¿no?, con la víctima, ¿no?, entre el efectivo policial o los efectivos policiales y la víctima para atender efectivamente los pedidos de resguardo. Se puede realizar las coordinaciones necesarias con el serenazgo. Ahí lo dice explícitamente. Ahora, cuando hablamos de las medidas de protección, como dice acá, ¿no?, si el juez expresamente lo ha dictado, básicamente se da cuando hay riesgo severo, ¿no?, que se pueda resguardar a la víctima, lo va a señalar en una resolución, ¿no?, en la resolución. Además, pues, del resguardo de la vivienda o de la víctima, puede disponer algunas otras acciones, por ejemplo, no acercarse a ciertos metros, ¿no? Generalmente los he visto que el juez dispone que no debe acercarse el agresor a su víctima a unos 300 metros, ¿no?, desde ella. También ha señalado, pues, el retiro del domicilio, ¿no?, el retiro del domicilio del agresor. También, pues, ha señalado que el agresor no debe comunicarse por ningún medio con la agraviada, ni por carta, ni por Facebook, ni por mensaje, ni por teléfono, ni por nada. Entonces, va a disponer de acuerdo al grado de afectación que tiene la víctima, ¿no?, en la resolución de que se concede u otorga las medidas de protección. Asimismo, la Policía Nacional del Perú debe tener los nombres, la ubicación de la víctima y las medidas de protección que deben estar disponibles permanentemente para el personal policial de su jurisdicción. ¿Qué pasa si el efectivo policial que está a cargo de la ejecución de una medida de protección sale de vacaciones, se enfermó o por algún motivo no está dentro del centro laboral? Estas medidas de protección para su ejecución deben ser trasladadas al efectivo policial que lo va a suceder. Por ningún motivo nadie debe desconocer estos documentos, ¿no? Entonces, vamos a hacer un repaso general. La etapa de protección. Primero, habíamos dicho que se va a iniciar todo el procedimiento con la interposición de la denuncia. La agraviada puede denunciar ante la Policía Nacional del Perú, la Fiscalía de Familia o la Fiscalía Penal, ¿no?, la Fiscalía Penal de turno, también a los juzgados de paz letrado y a los juzgados de paz. Estos van a aplicar necesariamente la ficha de valoración de riesgos bajo responsabilidad. 2, ¿no?, la Policía Nacional del Perú va a remitir en simultáneo, ¿no?, dentro de las 24 horas, un informe policial al juzgado de familia y a la Fiscalía Penal. Va a tener que adjuntar los antecedentes penales, ¿no?, y la denuncia. Y va a coordinar con el Centro de Emergencia Mujer para que su equipo multidisciplinario de profesionales con los que cuenta puedan intervenir, ¿no?, en el procedimiento, en el proceso. 3. El Ministerio Público va a disponer, una vez recibida todo este informe policial, ¿no?, va a disponer la realización de exámenes o diligencias, ¿no?, va a remitir luego de ello en el término de 24 horas al juzgado de familia, ¿no? Todo va a hacerlo en coordinación del Centro de Emergencia Mujer. Un cuarto paso es que el juzgado de familia va a convocar a una audiencia oral y va a dictar, ¿no?, las medidas de protección que le va a corresponder a la agraviada de acuerdo al grado de afectación que tenga. Recuerden, ¿no?, puede tener un riesgo moderado, un riesgo severo, moderado, o pues si no se ha podido determinar también, tiene que decirlo en el documento, ¿no? Entonces, va a verificar eso, va a evaluar ello, y de acuerdo al grado de afectación va a dictar las medidas de protección. Recuerden esto en un juicio, bueno, en una audiencia oral, ¿no?, en una audiencia oral. Como quinto paso es que si se va a tratar el hecho de un delito o falta, el juzgado de familia o su equivalente va a remitir el caso a la Fiscalía Penal para que se inicie un proceso penal. Ahora, si verificado el hecho, ¿no?, y ven que es una falta simplemente,
va a ser el juzgado de paz el encargado de imponer la sanción correspondiente. Este es el ítem que va a tener el procedimiento hasta que la agraviada pues, pueda obtener las medidas de protección. Ahora, se ha verificado también, ¿no?, que este tema de la violencia contra la mujer o la violencia de pareja, que se quiere decir, es un círculo vicioso, ¿no? Todo empieza con una aparente calma, ¿no? Una pareja, luego viene una tensión progresiva, ¿no? Se agreden de palabras, ¿no? Psicológicamente, ¿no? Vienen los celos, las peleas, los insultos, las humillaciones, los gritos, y esto trae como consecuencia la agresión violenta, que sería la amenaza, ¿no? La furia, la violencia en forma física, ¿no? Luego viene el arrepentimiento, ¿no? El agresor va a reconocer las faltas que ha tenido y va a pedir perdón a la víctima, ¿no? Y va a prometerle que ha cambiado y que desde la fecha ya no va a volver a suceder. Y luego pues van a entrar automáticamente a una etapa de reconciliación, ¿no? La pareja va a consentir a su pareja también, ¿no? La pareja agresora va a consentir a la pareja agraviada, ¿no? En un intento de mostrarle cambios. Sin embargo, vamos a volver nuevamente a hacer el círculo vicioso, ¿no? Entonces, hay que identificar oportunamente estos temas, ¿no? Para poder nosotros, como estudiantes de derecho, profesionales también del derecho, poder aplicarlas en nuestro trabajo diario, ¿no? Seguramente todos en algún momento conocemos o vamos a conocer estos temas. Ahora, hemos visto el contenido del texto único de la ley 3036-4 que se aplica o se ha aplicado en una etapa normal, hasta antes de abril o de marzo, hasta antes del inicio del estado de emergencia sanitaria dictado por el gobierno nacional. Entonces, el legislador, entiendo que, bueno, con intervención del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ha señalado cómo la mujer en este estado va a poder trasladarse para hacer una denuncia hasta el lugar, no sé, la policía, el Ministerio Público, a un juzgado, porque ya nuestros derechos están pues restringidos de alguna manera, ¿no? Entonces, lo que ha hecho es aprobar un decreto legislativo, que es el 1470, que básicamente ha puesto en suspenso, se quiere decir en vacatio legis, al tema de las medidas de protección, solo en el tema de las medidas de protección a la ley 3036-4, ¿no? Y ya pues ha promulgado un nuevo procedimiento, ¿no? Del tema de las medidas de protección, pero basado sobre la ley 3036-4. Entonces, este decreto legislativo 1470 tiene como objetivo, al igual que la ley anterior, ¿no?, establecer las medidas específicas para reforzar la actuación del Estado, ¿no?, a fin de garantizar la atención de casos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, ocasionadas, ¿no?, ocurridas dentro de la emergencia sanitaria ocasionadas por la COVID-19. El artículo 2 de este decreto legislativo señala que su ámbito de aplicación va a ser mientras dure la emergencia sanitaria por la COVID-19. Por tanto, se enmarca en un tema temporal o geográfico que va a disponer, pues, que está sujeto al levantamiento de dicha dictado de emergencia sanitaria. Entonces, si mañana, digamos, se levanta el tema de la disposición de emergencia sanitaria, entonces automáticamente esta deja de aplicarse y se regresa a la ley 3036-4, ¿no? En el texto único, lo señalaba en el texto único ordenado. Sin embargo, también se ha ido escuchando que el Congreso está planteando que se pueda quedar en aplicación definitiva o permanente de este decreto legislativo. Todavía no hemos tenido respuestas, vamos a ver qué dice pues, qué decide finalmente el Congreso, ¿no?, sobre este decreto. Este decreto, en su artículo 3, habla sobre el respeto irrestricto de los derechos humanos y de la fuerza. Señala, pues, al igual que la ley 3036-4, recuerden que se basa, ¿no?, en lo señalado, en lo determinado ya en la ley, que
está prohibido todos los actos de discriminación por motivo de sexo, identidad, género, nacionalidad, ¿no? Grupo étnico, cultural, edad, condición social, discapacidad, de cualquier tipo de diferencia, ¿no? Que se tenga. Se tiene que respetar básicamente la igualdad. No debe primar estas diferencias, ¿no? Ahora, sobre el uso de la fuerza, ha señalado que durante la prestación de los servicios de atención contra la violencia de la mujer, es la Policía Nacional del Perú el facultado para usar la fuerza, ¿no? Entonces, sabemos, y todos sabemos también, que por mandato constitucional, y así también lo dice la ley orgánica de la Policía Nacional, que es el único que puede detener, ¿no? De privar de la libertad, ¿no? Si se trata en flagrante delito, ¿no? Puede incluso allanar el domicilio del agresor, ¿no? Ahora, ¿qué sucede cuando no asiste inmediatamente la Policía Nacional al llamado de un tema de violencia? Miren, también existe la figura del arresto ciudadano. Entonces, los ciudadanos también podemos hacer pues, ejercicio de este derecho que tenemos sin faltar a lo que dice la norma, que es inmediatamente cuando se coge al agresor o cualquier persona que ha cometido delito, llevarlo inmediatamente al centro policial más cercano. No solo es el requisito que nos pide para poder nosotros realizar el arresto ciudadano. Sin embargo, es la excepción, ¿no? Pero la regla es que es la Policía Nacional del Perú el único que puede privar de nuestra libertad, ¿no? De las personas. El artículo 4 de ese decreto legislativo habla sobre el otorgamiento de las medidas de protección a la mujer. Dice el numeral 4.1 que el Poder Judicial, a través de sus cortes superiores, ¿no? a nivel nacional, va a habilitar los medios tecnológicos necesarios para dictar las medidas de protección, ¿ya? A las personas o a las agraviadas por este delito. Cuando en el lugar donde se hayan producido estos hechos no haya o no alcance por algún motivo usar estos medios tecnológicos, ¿no? Por motivo de lluvia, no sé, pues es inaccesible el lugar, este decreto legislativo señala que la policía, ¿no? Va a coordinar con el juez, el que va a estar a cargo de dictar las medidas de protección, y puede trasladarse el juez a este lugar para dictar esas medidas. Aquí pone la condición de que si el juez no se considere dentro de la población vulnerable, ¿no? Entonces es posible que ya no la víctima vaya, sino que el sistema de justicia ya pueda ir al lugar donde está para dictar. Siempre y cuando los medios tecnológicos hayan fallado de alguna manera, ¿no? No funciona. De la misma forma, el 4.2, el numeral 4.2 de este decreto legislativo, señala que la Policía Nacional del Ministerio Público está obligado a recibir la denuncia por violencia contra la mujer de manera inmediata, ¿no? Aplicar de manera obligatoria las fichas de valoración, siempre que sea posible, independientemente del riesgo que tenga. Recuerden que en el anterior, en la ley 36.4, se importaba el resultado de este riesgo, ¿no? Que tenía la agraviada, si era moderado, si era severo, ¿no? Sí importaba para el tiempo para el cual va a ser otorgado las medidas de protección. Este decreto legislativo no. Ahí señala que no importa cuánto haya salido el resultado, ¿no? No importa si fue moderado, si fue leve, sin embargo debe ser recibida la denuncia de forma inmediata, ¿no? Estos señores, o el personal de la impartición de justicia, ¿no? Van a apuntar todos los actuados a través de los medios electrónicos. Entonces se ha dado mayor prevalencia a los medios electrónicos, lo que no sucedía en la ley 36.4, ¿no? El juzgado de familia u otro de competencia en la materia, ¿no? Va a dictar las medidas de protección prescindiendo de una audiencia. Recuerden que la ley 3036.4 señalaba que necesariamente para
para que se dé el otorgamiento de las medidas de protección, tenía que haber una audiencia oral, ¿no? Con presencia obviamente de la agraviada, del agresor, ¿no? En este decreto legislativo, por ocasión de la emergencia sanitaria, no se va a prescindir de esta audiencia, ¿no? Entonces, todas las medidas de protección se van a notificar dentro de las 24 horas, ¿no? La ley dice de forma inmediata, pero entendemos también esa inmediatez, es que no debe exceder dentro de las 24 horas para su acción. Entonces, se va a notificar a la agraviada, al agresor y también a la Policía Nacional del Perú, porque recuerden que es el que va a tener que ejecutar el cumplimiento de esa norma, ¿no? El numeral 4.4 de este decreto legislativo señala que una vez dadas las medidas de protección, el juez pues va a determinar las medidas más adecuadas para la protección de la víctima. Como habíamos señalado, en este punto no ha cambiado esta disposición, ¿no? Del alejamiento de la casa, la georreferencia del lugar donde vive la agraviada, no comunicarse con ella por ningún motivo, ni por carta, celular, ni por WhatsApp, ni por mensajes, ningún medio, ¿no?, de comunicación. E incluso va a resguardar sus bienes, ¿no?, sus bienes materiales, va a hacer que ninguno de los dos pueda disponer de los bienes, tanto que han adquirido como pareja o como de manera personal, ¿no?, cada uno. Asimismo, bueno, ya habíamos señalado que se va a dar dentro de las 24 horas una audiencia oral. También se señala el numeral 4.6 que las medidas van a ser ejecutadas de manera inmediata, ¿no?, independientemente del nivel de riesgo, ¿no? Al igual que en la ley 3036-4, la Policía Nacional va a georreferenciar la zona del domicilio consignado en la medida de protección y también va a solicitar, si es necesario, si fuera necesario, la presencia o la ayuda, ¿no?, si se quiere decir así, de personal de Serenazgo. Bueno, eso sería todo con respecto a este texto único ordenado de la 3036-4. Muchas gracias, esperando si hubiera algún tipo de pregunta. Sí, doctora, justo estaba aquí recopilando alguna pregunta que la realiza Kevin Gallegos, quien nos dice, doctora, ¿cuáles son los alcances del vínculo que debe tener la persona agredida con su agresor para darle el tratamiento de la ley 3036-4? La ley 3036-4 señala que no necesariamente debe haber un vínculo para que se configure, para que haya se configure, se quiere decir, algún tipo de violencia física, psicológica, sexual o económica. Ahí dice que se puede realizar dentro del domicilio, ¿no? Es decir, sean parejas o no, se puede realizar, se puede cometer en la comunidad, ¿no?, por cualquier persona, o incluso se puede cometer dentro de una relación laboral, es decir, y la más común pues es que sea de pareja, ¿no? Sin embargo, la ley no señala, ¿no?, incluso no pueden tener ningún vínculo familiar, pero se puede realizar el hecho, ¿no?, el delito. Gracias, doctora, por esta disertación. No hay más preguntas acerca de este tema. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctora, por su interesante y provechosa disertación. Bueno, como ya concluimos con la ronda de preguntas, al haber culminado con esta ronda, reiteramos nuestro agradecimiento por su predisposición para la realización y participación de discusiones como estas. ¿Algunas recomendaciones o palabras que quisiera dar, doctora? Muchas gracias. Gracias por la invitación, esperando que sea provechosa estas pastillas jurídicas, como se señalan, ¿no?, para poder pues reforzar nuestros conocimientos en el tema y poder aplicarlas. Como reitero,
en nuestra vida de estudiantes y también de profesionales hemos conocido y vamos a ver también, ¿no? En nuestra experiencia profesional y poderlas aplicar y estar atenta a todo lo que tenga que ver con las modificaciones y temas parecidos a ellos, ¿no? Muchas gracias. Gracias. En nombre del CAJDER se le hace extensivo el agradecimiento, doctora, por habernos disertado el tema de violencia de género en el marco del texto único ordenado de la Ley 30364 y el Decreto Legislativo 1470. De esta manera, damos por concluido este diálogo jurídico. Muchas gracias, doctora. No olviden ponerse en contacto con el café en sus distintas plataformas virtuales para tener más información de posteriores eventos. Nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram, Wixsite y demás como CAJDERS, Café Jurídico, Derecho y Sociedad. Asimismo, invitarlos a que sigan participando de los próximos diálogos jurídicos. Esto fue Café Jurídico, Derecho y Sociedad, acercando el derecho a la sociedad. Buenas noches con todos.